En el corazón de Alemania hay gigantescos depósitos subterráneos de energía. El petróleo ya ha contaminado la tierra. No conozco otro caso en Alemania de dimensiones comparables. La gente tiene miedo. ¿Qué peligro acecha latente bajo la tierra? No pueden sacar todo el petróleo, es imposible. No pueden hacerlo. Los expertos alertan del peligro que esto entraña. Se conoce el riesgo, pero hasta ahora se ha infravalorado. En Estados Unidos ya se produjo una gran catástrofe. Ya ocurrió y puede volver a pasar. ¿Puede producirse en Alemania este tipo de catástrofes? Viajo a los alrededores de Münster, en el oeste de Alemania. Amstven es el nombre de esta región. El paisaje está salpicado de zonas pantanosas, hay amplias extensiones protegidas, prados verdes, vacas que pasen, todo idílico a primera vista. Pero desde hace algunos meses la tierra expulsa petróleo y contamina la zona. Una extensión de 1 kilómetro cuadrado se encuentra acordonada y bajo estricta vigilancia. Solo puedo acceder con un permiso especial. Aquí se encuentra la explotación de la familia Sundermann. Y aquí arranca mi investigación. El lugar dejó de ser un idilio rural. Alrededor se ha revuelto y quitado la tierra de prados y sembrados. La familia hace tiempo que no vive en el caserío, sino en un hotel. Es primavera cuando junto al establo y en un prado adyacente, la tierra expulsa de repente un líquido oscuro. Mueren 10 vacas que lo ingieren. Según las autoridades, el petróleo podría provenir de un depósito subterráneo. Pasan meses hasta que se descubre el origen del derrame. Hasta ahora se han retirado unos 7 millones de litros, pero sigue manando petróleo. Mediante diques kilométricos se busca evitar que se expanda. La discusión sobre la forma de reparar la fuga divide a los expertos. Harán falta varios años, sino décadas, para descontaminar las superficies afectadas. Stefanie Beck vive con sus padres a escaso 1,5 kilómetros de distancia del lugar del accidente. Madre e hija recuerdan bien el día en el que de la tierra manó petróleo. Desde entonces ya no se sienten seguras en su propia casa. Sigue manando. De vez en cuando vemos cómo salen de ahí camiones cisterna, aunque hace semanas nos dijeran que dejó de manar. Pero ahora, en el periódico se volvió a publicar que sigue saliendo y que no se sabe bien de dónde. El agua que beben proviene de un pozo subterráneo. La empresa explotadora aseguró siempre que no entrañaba riesgo alguno. Pero de repente vienen y nos dicen que tienen que analizar nuestro agua, y al hacerlo debieron encontrar algo, pero nos dijeron que eran solo medidas preventivas. Los valores del agua siguen siendo normales, pero se desconoce si el petróleo acabará contaminándolo todo. El petróleo pasa al agua, bajo tierra avanza 1 metro por día, con lo cual, echando cuentas, como estamos a 1,5 kilómetros de distancia, en 4 años habrá llegado aquí. Durante décadas se construyeron en la zona un sinfín de depósitos, nos cuenta Stefanie Beck. La sensación no es agradable. Uno está ahí detrás, otro aquí, más o menos a la misma distancia, de aquí a nuestra casa. Otro está ahí, delante del bosque, y otro entre esos árboles que se pueden ver allá. Están rodeados. Sí, están repartidos así. En un radio de 200 metros hay 6 o 7. En la superficie apenas se distingue nada. Zonas valladas con un par de tubos. El acceso está terminantemente prohibido. Los tubos son lo único que indica que bajo tierra hay depósitos enormes, conocidos como cavernas salinas. Son el resultado de la explotación industrial de sal. Los consorcios energéticos almacenan en ellas sus reservas. Una sola caverna es tan grande que podría albergar la Catedral de Colonia. Un pequeño número de estas cavernas se utiliza como depósito de petróleo. El resto está lleno de gas.
Aquí se almacenan casi 5.000 millones de metros cúbicos de gas, el consumo anual de 2,5 millones de hogares. Me interesa saber cómo son estos depósitos. Las 3/4 partes de las cavernas en Gronau-Eppe las usan los grandes consorcios energéticos E.ON y RWE. Ninguna de las dos empresas quiere responder ante las cámaras a cuestiones técnicas ni sobre seguridad. En sus páginas web leo que los depósitos de gas no dañan el medio ambiente y garantizan en invierno el suministro en Alemania. E.ON me comunica por escrito que los depósitos están bajo vigilancia constante. La seguridad es nuestro primer principio, se observa estrictamente en todo momento y se revisa regularmente. El problema empieza con la enorme presión que hay a cierta profundidad. La presión que se ejerce sobre la caverna es enorme y además es variable. A mayor profundidad es mayor y menor en el techo de la caverna. Todo ello provoca esfuerzos mecánicos que hacen que con el tiempo la caverna se comprima. El riesgo aumenta cuanto menor es el espacio entre la caverna y los estratos situados sobre ella. Cuando del techo de la caverna se desprende tanta sal que deja al descubierto la piedra, ésta se convierte en permeable. Estas piedras tienen además otro tipo de propiedades mecánicas que la sal y se van desprendiendo y cayendo también. De esta forma, la cavidad va aumentando hacia arriba. Es lo que se conoce como migración intracavernosa. ¿Es un riesgo que en su opinión se ha estado infravalorando? No se ha valorado lo suficiente, pero sí que se conocía. No se le daba importancia porque habría supuesto el fin de la construcción de este tipo de depósitos. Un riesgo que se subestimó en Estados Unidos. Viajo al estado federal de Luisiana en el sur del país. Aquí se encuentran las mayores refinerías de América del Norte. Luisiana tiene la particularidad geológica de que bajo su superficie hay grandes minas de sal, ideales para almacenar petróleo y gas. A lo largo de décadas se construyeron aquí cientos de depósitos. Hace 2 años ocurrió aquello de lo que advierte el geólogo en Alemania. A unas 2 horas de carretera de Nueva Orleans. Era una reserva natural muy visitada. Hoy la zona está devastada. Bayou Corn es un pueblo fantasma. En una caravana que hace las veces de oficina me reúno con George Boudreau, de la Oficina de Prevención de Catástrofes. El 3 de agosto de 2012 se registró aquí un gran accidente. El suelo empezó a temblar. En los pantanos surgieron burbujas de gas. Una caverna se había derrumbado abriendo un gran agujero. Al principio, el diámetro era de menos de 100 metros. Ahora es casi 5 veces mayor. El agujero sigue creciendo. Nadie puede decir hasta cuándo seguirá aumentando, nos dice Boudreau. De cuando en cuando se traga una parte del borde. Los alrededores del lago en el que se creó el cráter fueron declarados zona de exclusión. Aquí reina una calma engañosa. Solo podemos acceder con chalecos salvavidas y cascos de seguridad. Boudreau nos dice que en la prevención de catástrofes ya ha vivido bastantes cosas, pero nunca algo así. El caso lo investigan algunos de los científicos más importantes del mundo, y la zona será de exclusión hasta que no se hayan recopilado todos los datos y haya la certeza de que no continuará creciendo. Cerca de 350 vecinos de los alrededores fueron conminados a abandonar sus casas. En Bayou Corn son solo pocos los que desafían el peligro. Mike Schaaf es uno de ellos. Opina que la búsqueda del máximo beneficio ha provocado la catástrofe.
Las leyes son demasiado laxas para evitar algo así. Por eso ocurrió. Y si no modifican nada, volverá a ocurrir. Tiene que estar en alerta constante por si del suelo emana gas explosivo. Para ello se instalaron detectores en su casa. Mike Schaaf quiere quedarse todo el tiempo que pueda. Bayou Corn es su hogar. Antes era un paraíso. El peligro de derrumbe es uno de los problemas. El otro son las fugas en las galerías. Me dirijo al estado de Kansas, en el corazón de Estados Unidos. Hutchinson. Por la abundancia de depósitos salinos, se la conoce también como Salt City. En la mayoría de estas cavernas se almacena gas. En enero de 2011 se registró una violenta explosión en el centro de la ciudad. Hubo muertos y heridos. Un monumento recuerda la tragedia. Varios edificios quedaron destruidos. En toda la ciudad hubo incendios y explosiones. Debido a una fuga en una galería, el gas altamente inflamable se filtró a través de kilómetros de capas porosas hasta formar una enorme burbuja debajo de la ciudad. Al principio los bomberos no supieron explicarse lo sucedido. Nos cuenta el bombero Kim Forbes, porque las llamas no cesaban. Pasó un tiempo hasta que se vinculó la explosión al depósito de gas. Durante semanas, Hutchinson vivió en estado de excepción. Era un mar de llamas. Esta es una ciudad muy normal y tranquila, pero de repente parecía una refinería de petróleo. Lo que ocurrió en Estados Unidos podría suceder también en Alemania. Quienes abogan por los depósitos en cavernas aseguran que no, porque los controles y requisitos son mucho más estrictos. Pero en Europa también se producen accidentes. En 1991 una caverna se derrumbó en los Países Bajos, cerca de la frontera con Alemania. Y en Gronau-Epe hay indicios constantes de problemas con las tuberías y la técnica. Pese a los riesgos, en las últimas décadas en Alemania se han construido muchos depósitos de este tipo. Son la columna vertebral del suministro energético alemán. Un cuarto del consumo anual nacional puede almacenarse ya bajo tierra. En estos lugares hay 244 depósitos subterráneos en funcionamiento. Les seguirán otros 111. Con ellos, Alemania tiene la mayor capacidad de almacenamiento de toda la Unión Europea. No solo son cruciales para garantizar el suministro, sino que también constituyen un buen negocio. Entrevisto a Ralf Ritzewski, gestiona la compra de electricidad. Los consorcios energéticos reconocieron rápidamente el potencial económico de los depósitos en cavernas, afirma Ritzewski. El gas es un bien más que yo puedo almacenar y sacar al mercado en el momento en el que lo considere oportuno. Puedo comprar a corto plazo gas cuando más barato esté, sobre todo en verano, que es cuando menos se consume. Entonces, lleno mis depósitos y puedo venderlo en función de la demanda y la situación puntual en el mercado en los meses en que sea más caro. Hay un viejo lema en el sector del gas: el depósito es rendimiento, el rendimiento es poder y el poder es dinero. Todos quieren ganar dinero. Y en Alemania las condiciones son excepcionales. Aquí están los depósitos de sal subterráneos más grandes de la Unión Europea. Los más baratos de explotar se encuentran en el norte de Alemania. Allí hay potencial para cientos de cavernas. Quiero investigarlo más de cerca. Aquí hay planes de expansión muy ambiciosos, porque a través de nuevos gasoductos en el futuro se transportará más gas desde Siberia a Europa Occidental. Por eso, en el negocio internacional del gas, el papel de Alemania como distribuidor es cada vez más relevante. El depósito de gas de Etzel es gigantesco. En un breve espacio de tiempo se construyó aquí una de las mayores plantas del mundo. Participaron casi todos los consorcios energéticos. El responsable de la explotación de la caverna es IBG Caverns. Su vocero explica los planes de expansión con ayuda de una maqueta.
La salina de Etzel ofrece las condiciones ideales para el almacenamiento de gas en cavernas. 17 kilómetros de longitud de galerías compactas, un caso único en Europa. El interés no vino solo de una compañía de suministro energético, sino de varias. Por eso el proyecto se ha desarrollado tan rápidamente. Se puso en marcha en un tiempo brevísimo y ha llevado a que tengamos una especie de producción en cadena de cavernas. Es algo único a nivel mundial. El gas es solo una parte de un negocio que podría aumentar gracias al cambio de modelo energético. El actual gobierno federal planea utilizar las cavernas para guardar reservas de energía eólica y solar. Las energías renovables abren nuevas perspectivas de negocio. Es un tema al que también nos estamos orientando. Al fin y al cabo, se busca probablemente almacenar hidrógeno o metano sintético en grandes depósitos. Hay mucho trabajo por hacer para desarrollar esta tecnología para que pueda explotarse industrialmente. Si esto efectivamente ocurre, podría aumentar aún más la demanda de depósitos en cavernas. Algo que temen las personas que viven aquí. Ven con ojos muy críticos los planes de expansión. Peter Prill y la iniciativa ciudadana local están preocupados. Se registran constantes problemas técnicos. El año pasado se produjo a poca distancia una fuga de 40.000 litros de petróleo. En una de las zanjas más grandes, por la que todo el petróleo fluía hasta esta acequia de aquí, había varios centímetros de profundidad. Ese mismo día tomamos algo de petróleo con una botella. Se nos quedó manchada toda la mano. Aún no se sabe cómo se produjo el accidente. La empresa explotadora habla de sabotaje, pero es una explicación que no calma los ánimos de la población. La empresa dice que no se puede evitar que sucedan cosas así, que en realidad no son averías, sino incidentes derivados de la explotación. Forman parte de un riesgo residual que no puede evitarse en una planta técnicamente tan compleja. La indefensión del ciudadano frente a los grandes consorcios. Impotentes contemplan cómo se construyen bajo y junto a sus terrenos grandes depósitos subterráneos. Porque en el caso de yacimientos o de materias primas, la propiedad privada concluye en Alemania a escasos metros bajo la tierra. Con permiso estatal, las empresas pueden apropiarse de terrenos ajenos. El derecho de minas alemán no le otorga ninguna voz a los pobladores, denuncia la iniciativa ciudadana. Entre tanto, ya son 70 los depósitos aquí, en Etzel. Los permisos se otorgan sin que los ciudadanos podamos decir nada. ¿Pudieron consultar los planes de explotación extraordinaria? No, hasta ahora no los hemos podido consultar y creemos que hay que realizar reformas muy necesarias del derecho de minas porque es una legislación concebida durante la época prusiana que ya no es compatible con el nivel actual de concienciación ciudadana. En Frisia Oriental, muchas personas se sienten traicionadas y vendidas por la política. Unas críticas que entiende el abogado Carsten Heise, especializado en derecho de minas. En la ley y su aplicación advierte problemas de base. Apenas se informa a la opinión pública, que a menudo no sabe nada. Suele ser así. En algún lugar, poco antes de Navidades, se publica un pequeño anuncio en un diario en el que se dice que en las próximas 2 semanas se pueden consultar las actas en un lugar determinado y que quien tenga algo que objetar podrá hacerlo allí. Así no se fomenta de forma transparente la participación ciudadana. Para los depósitos sobre la superficie, los requisitos son mucho más estrictos. Bajo tierra hay pocas prescripciones relativas a los riesgos medioambientales. En la mayoría de los casos no se lleva a cabo un examen de compatibilidad medioambiental. Solo se exige cuando las cavernas tienen cierto tamaño. Y son tamaños que apenas se alcanzan, es decir, las empresas energéticas dividen las cavernas en secciones para lograr que cada cueva esté por debajo de las dimensiones que hacen obligatorio el examen de compatibilidad medioambiental. Es la táctica del salami. Una táctica en beneficio de la industria y a costa del ciudadano.
La construcción de depósitos aumenta exponencialmente. ¿Garantiza la ley la protección ante los riesgos? Vuelvo a Gronau-Epe. Recordemos, junto a un par de depósitos de petróleo, aquí hay unos 80 depósitos de gas. Para ninguno de ellos hubo que examinar su compatibilidad medioambiental. Visito a Thomas Kottig. Hace 20 años construyó su casa en el límite de un campo de gas. Sólidos cimientos, muros robustos. Pero la capa freática es cada vez más alta. Cuando llueve mucho inunda las paredes del sótano. No hay ninguna duda, dice Thomas Kottig, la superficie de la tierra se hunde y con ella toda la casa. Me muestra los daños en el sótano. Una esquina ya se ha hundido unos 2 centímetros. Usted es constructor y sabe de lo que habla, ¿no? Sí, eso creo. Mis clientes le dirían lo mismo. Sabe que cuando usted construyó la casa hace 20 años todo estaba a nivel. Bueno, mi padre nivelaba suelos y sabe también de lo que habla y lo que se trae entre manos. No me cabe ninguna duda de que aquí todo estaba a nivel al 100%. Aquí hay una anomalía. Yo diría que es una compresión. Aquí hay un movimiento, unas veces mayor y otras menor. El suelo está vivo. El peor desperfecto es una grieta de 1 metro en la pared exterior. Es lo que más me preocupa. Una grieta en una estructura de hormigón armado. ¿Hormigón? Se quebró. Exacto. Aquí se ha quebrado el hormigón. Una estructura de 30 centímetros de grosor. Y como le dije, la capa freática ha subido hasta aquí o un poco más abajo. Si la estructura no es hermética, tengo un problema grave. ¿Es una pileta? Sí, una pileta. Thomas Kottig no lo duda. No son fallos de construcción. La culpa es de los depósitos en cavernas. Podría estar en lo cierto, porque está demostrado que a cierta profundidad las cavidades se deforman por la enorme presión y se van comprimiendo paulatinamente. El suelo se mueve y se hunde. En la empresa explotadora me explican que en Gronau-Epe no se conocen daños causados por las cavidades subterráneas y que la subsidencia no es digna de mención. En 41 años solo fueron 70 centímetros. ¿Solo? En el caso del derrame de petróleo en las cercanías, la causa fue una conexión de tuberías defectuosa. Pero no hay una explicación oficial sobre cómo se pudo producir el daño. El hundimiento del suelo ¿podría haber sido una de las causas? Planteo la cuestión en el Instituto de Geología Aplicada de la Universidad Técnica de Darmstadt. Los científicos han incrustado un tubo de acero en hormigón, dentro a su vez de un bloque de piedra caliza. Con una prensa se simula la presión. La fuerza aumenta poco a poco y se oyen crujidos. ¿Qué escuchamos? Es el ruido que produce el cemento cuando no aguanta la presión. Es algo que podemos constatar. Presionamos el tubo desde abajo a través del bloque calizo. Cada uno de estos pequeños sonidos es una grieta en el cemento. Un entubado rígido expuesto a los movimientos de la tierra constituye siempre un riesgo. Es algo que puede afirmarse por principio. Siempre que estamos ante perforaciones en una zona montañosa, en la que también se registran leves desplazamientos, hay que vigilar estos puntos atentamente para ver si a largo plazo se produce el resultado previsto. El objetivo es que no haya fugas. Eso no le interesa a nadie, independientemente de los daños que podrían provocar. Habría que llevar a cabo más experimentos, pero lo cierto es que los desplazamientos de tierra pueden provocar daños en los tubos. La autoridad supervisora confirma que otorgó el permiso sin contemplar estos riesgos. ¿Se controlan al menos ahora que la explotación está en marcha? Solicito examinar los expedientes. Me respalda Harald Friedrich, quien fuera jefe de departamento en el Ministerio de Medio Ambiente de Renania del Norte-Westfalia. Abrimos expedientes olvidados, consultamos los planes de explotación y comprobamos anotaciones. A primera vista, todo en orden.
Pero, ¿qué ocurre con la forma de las cavidades? ¿Qué ocurre bajo tierra? Nos llama la atención constatar que en algunos lugares el suelo en Gronau Epe se ha hundido unos 7,5 centímetros en un año. Es un valor inusualmente alto. ¿Se trata de una subsidencia regular o habría que haber sido más cuidadoso en este punto y haber investigado posibles incidencias? Si en el periodo desde 1972 hasta ahora es de 70 centímetros y en el último año de 7,5 centímetros, es obvio que hacia el final ha aumentado considerablemente. Las cavernas en sí se miden regularmente, pero ¿qué ocurre con las capas situadas por encima? No hay mediciones que registren si los movimientos de tierra podrían dañar conductos a 1000 metros de profundidad. Tampoco se exigen legalmente, admite la administración. Si solo se documenta convenientemente la caverna, pero no las capas superiores, estaríamos ante un punto débil en la construcción de depósitos en cavernas. Objetivamente es una gran carencia. Ni en Renania del Norte-Westfalia ni en Baja Sajonia existen reglamentos que exijan la inspección regular de las tuberías subterráneas para detectar daños. Los vecinos de Gronau Epe vislumbran el peligro latente bajo sus pies. Hay muchas preguntas abiertas. ¿Quién es responsable e indemniza si se produce una catástrofe? ¿Desde cuándo se tiene constancia oficial de que el suelo se hunde de esta manera? Cuando veo las inundaciones que hemos tenido hace unos meses y algunos agricultores me dicen todos los años desde hace 20 echamos aquí un par de remolques de arena y el socavón es cada vez mayor. Y cuando todo eso ocurre a unos 50 o 100 metros de una caverna, sobre una caverna y tengo mi casa llena de grietas, que obviamente no las provocan los depósitos, en fin, ese es el punto que tiene que aclararse cuanto antes. Un riesgo residual considerable, limitada participación ciudadana, falta de transparencia a la hora de conceder los permisos y controles insuficientes. Son temas que planteo al Ministerio de Agricultura. Declinan una entrevista. Por escrito se me comunica. Actualmente el gobierno federal no contempla la modificación de los criterios de aprobación y vigilancia establecidos en la Ley Federal de Minería relativos a la gestión de los depósitos en cuevas. El gobierno federal no es responsable de la autorización, explotación y control de cavernas. Compete a los estados federados. De esta manera se delega la responsabilidad en otros. En Gronau Epe ya se han retirado 17.000 toneladas de tierra contaminada por el derrame. Nadie sabe cómo es la situación a cierta profundidad. El próximo año aquí todo volverá a ser verde. Se trabaja a marchas forzadas para que todo parezca normal.